En el vasto silencio del desierto, donde el calor deforma la realidad y la esperanza se evapora con cada kilómetro, a veces, la única voz que importa es la que nadie se molesta en escuchar. ¿Qué sucede cuando un autobús lleno de gente se convierte en un horno de metal en medio de la nada absoluta? ¿Y si la única persona que entiende por qué es una niña que vive en su propio universo de patrones y lógica? Prepárense para un viaje al corazón del aislamiento, donde la intuición se enfrenta a la desesperación. Les prometo que sentirán el calor, el pánico y la increíble revelación de un genio silencioso que encontró una verdad oculta en el corazón de una máquina moribunda. Y antes de que nos quedemos varados en esta historia, quiero hacerles una invitación. Estamos construyendo una comunidad de gente increíble aquí, y nuestro primer gran sueño es alcanzar los 1000 suscriptores. Si esta historia ya te atrapó, considera ser parte de nuestra familia. Tu suscripción nos da la fuerza para seguir produciendo. Y por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué país o ciudad nos acompañas en este viaje. Ahora sí, prepárense para el calor. El autobús era una bestia vieja y cansada, un modelo intermunicipal que había visto demasiados veranos. Su pintura, alguna vez de un azul brillante, ahora estaba descolorida y cubierta por una fina capa de polvo rojizo del desierto. En su interior, el aire era espeso y caliente, a pesar de los esfuerzos de los pequeños ventiladores en el techo que solo lograban remover el mismo aire viciado. Los asientos de vinilo se pegaban a la piel, y cada bache en la carretera interminable sacudía la estructura con un gemido metálico. Este era el escenario del viaje de Luna y su madre, Sofía. Un viaje de 6 horas a través de la nada para visitar a un pariente enfermo. Para Sofía, como para la mayoría de los otros 20 pasajeros, era una prueba de resistencia, una tortura necesaria. La monotonía del paisaje era hipnótica y opresiva. A ambos lados de la carretera, el desierto se extendía hasta el horizonte, un mar de tierra agrietada y arbustos secos bajo un cielo de un azul tan intenso que dolía mirarlo. El sol era un martillo implacable, golpeando el techo del autobús. Dentro, los pasajeros habían caído en un letargo somnoliento. Un par de jóvenes mochileros dormitaban con la boca abierta. Una anciana rezaba en silencio con un rosario entre sus dedos, y 2 hombres de mediana edad, con sombreros de vaquero y una confianza ruidosa, discutían sobre los méritos de diferentes marcas de camionetas. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Ramiro, parecía ser el experto no oficial del grupo, dando opiniones sobre todo, desde la política hasta el motor del autobús. En medio de todo esto, Luna estaba en su propio mundo. Sentada junto a la ventana, no veía el paisaje desolado, veía los patrones, veía el ritmo hipnótico de los postes de teléfono que pasaban, veía la forma en que la luz del sol creaba sombras que se alargaban y acortaban en el suelo del autobús, pero sobre todo, escuchaba y sentía. El motor del viejo autobús no era solo ruido para ella, era un sistema, una sinfonía de pistones, engranajes y explosiones controladas. Tenía un ritmo, un pulso, un ronroneo grave y constante que era el corazón de su viaje. Su madre, Sofía, la observaba con una mezcla de amor y preocupación. Le pasó un pañuelo húmedo por la frente. «Ten paciencia, mi amor. Ya casi llegamos a la mitad del camino», le susurró. Luna no respondió. Simplemente se acurrucó más contra la ventana, sus sentidos completamente sintonizados con el lenguaje de la máquina que los transportaba, ajena a que ese lenguaje estaba a punto de cambiar de forma aterradora. Sucedió por primera vez, justo después de que pasaran el marcador del kilómetro 200. Fue un sonido sutil, casi imperceptible, perdido en el estruendo general del viejo motor. Un sollozo metálico, un clac-clank que duró menos de un segundo. El autobús se sacudió ligeramente.
una vibración diferente a la de los baches. El conductor, un hombre experimentado llamado Ernesto, frunció el ceño por un instante, miró sus medidores, no vio nada anormal y lo atribuyó a un bache particularmente malo. El hombre corpulento, Ramiro, gritó desde su asiento: «¡Cuidado con los hoyos, jefe!». Nadie más pareció notarlo, excepto Luna. Para ella, no fue un bache, fue una arritmia, un latido saltado en el corazón de la máquina. Su cuerpo entero se tensó. El patrón rítmico y predecible del motor se había roto. Era una inconsistencia, una anomalía, y su mente, programada para buscar el orden, entró en estado de alerta máxima. Se enderezó en su asiento, sus ojos ahora fijos en la nada, su oído sintonizado con una agudeza extrema. Su madre la miró. «¿Qué pasa, Luna?» «El autobús», susurró Luna. «Hizo un ruido». «Es un autobús viejo, mi amor. Siempre hace ruidos», respondió Sofía, tratando de calmarla. Pero Luna negó con la cabeza. «No, este fue un ruido diferente, un ruido ilógico». 5 minutos después, ocurrió de nuevo. Mismo sonido, misma vibración, clac, clunk. Esta vez, un poco más fuerte. Ernesto, el conductor, lo sintió de nuevo y esta vez su rostro mostró una genuina preocupación. Redujo la velocidad por un momento, sus oídos atentos, pero el sonido no se repitió de inmediato. Volvió a acelerar, con una nueva tensión en sus hombros. Luna cerró los ojos. Necesitaba más datos. Se concentró en la vibración que sentía a través del suelo del autobús. El sollozo no era aleatorio. Pudo sentir un patrón emergente. Ocurría cada vez que el conductor necesitaba forzar un poco más el motor para subir una ligera pendiente en la carretera. Estaba relacionado con el par motor, con la fuerza que se transfería del motor a las ruedas. Abrió los ojos y miró a su madre. «Es la transmisión», dijo con una certeza tranquila. «Hay algo roto adentro. Va a parar». Sofía la miró con alarma. Conocía a su hija. Luna no era fantasiosa. Cuando afirmaba algo con esa calma, generalmente tenía razón. «Shh, no digas eso. Asustarás a la gente», le susurró, su propio miedo comenzando a crecer. Pero la advertencia de Luna era como una onda expansiva. El sollozo ocurrió por tercera vez, y esta vez fue lo suficientemente fuerte como para que varios pasajeros lo notaran. «¿Qué fue eso?», preguntó una joven. «Este cacharro se va a desarmar», se quejó Ramiro en voz alta. El conductor Ernesto no dijo nada, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Patrón de fallo se estaba acelerando. La lógica del desastre era innegable. Y mientras Luna miraba por la ventana la interminable carretera desierta, supo que no era una cuestión de si el autobús se detendría, sino de cuándo. Y cuándo se estaba acercando peligrosamente rápido. El hipo metálico que solo Luna había sentido en su totalidad se convirtió en el ritmo cardíaco de una máquina moribunda. Ocurrió una vez más, luego otra, cada vez más fuerte, cada vez más violento. El conductor, Ernesto, ya no podía ignorarlo. Su rostro, antes una máscara de aburrimiento profesional, ahora estaba tenso, sus manos aferradas al volante. Podía sentir que algo estaba fundamentalmente mal, una lucha en las entrañas del autobús que no aparecía en ninguno de los medidores del tablero. Los pasajeros, ahora despiertos del letargo del calor, murmuraban entre ellos, sus rostros reflejando una creciente ansiedad. «¿Qué es ese ruido?», preguntaban. «¿Está todo bien?». Ernesto intentó tranquilizarlos por el altavoz, su voz forzando una calma que no sentía. «Solo un pequeño problema con el camino, amigos. Nada de qué preocuparse». Pero Luna sabía que estaba mintiendo. El camino era perfectamente plano. El problema venía de adentro. Y entonces el sistema colapsó. No fue un apagado suave, fue una convulsión. Hubo un último y ensordecedor clang metálico, un sonido de metal rindiéndose, de engranajes rompiéndose. El autobús se sacudió con una violencia tan brutal
que lanzó a los pasajeros hacia adelante. Las maletas cayeron de los compartimentos superiores. Un grito colectivo llenó el aire, e inmediatamente después del estruendo vino el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía tener peso. El rugido constante y familiar del viejo motor diésel, que había sido la banda sonora de su viaje durante horas, simplemente desapareció. Murió. El autobús ya no era un vehículo. Era un proyectil de metal deslizándose por pura inercia. Las únicas cosas que se oían ahora eran el silbido del viento del desierto y el sonido de los neumáticos rodando sobre el asfalto caliente. Ernesto, con el rostro pálido como un fantasma, luchó para mantener el control del autobús mientras perdía velocidad, guiándolo hacia el arcén de la carretera interminable. Finalmente, con una última sacudida, el gigante de metal se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Estaban varados. Ernesto giró la llave en el encendido. Nada, solo el clic muerto de un relé. Lo intentó de nuevo, una y otra vez, con una creciente desesperación. Clic, clic, clic. El corazón de la máquina había dejado de latir. El pánico, antes un murmullo, ahora era una certeza. Una joven en la parte de atrás sacó su teléfono. «¡No hay señal!», gritó, y esa frase, más que ninguna otra, selló su destino. Estaban completamente solos, atrapados en una lata de metal que se convertía rápidamente en un horno bajo el sol implacable del desierto. Afuera, el mundo era un espejismo de calor, una extensión infinita de tierra agrietada y cielo blanco. No había árboles, no había edificios, no había ni una sola señal de vida en el horizonte. Estaban en el centro de la nada. Luna miró por la ventana, no con miedo, sino con una extraña sensación de validación. El patrón que había detectado había llegado a su conclusión lógica. El sistema había fallado, exactamente como ella había predicho. Ahora, un nuevo problema se presentaba, uno mucho más complejo: el sistema humano y su reacción ante el caos. La fina capa de calma profesional que le quedaba al conductor, Ernesto, se rompió. «Tranquilos, tranquilos, voy a ver qué pasa», anunció, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado aguda. Abrió la puerta del autobús y una ola de calor seco y sofocante invadió el interior, haciendo que los pasajeros se quejaran. «¡Cierren la puerta!», gritó alguien. Pero ya era tarde. El horno estaba abierto. Inmediatamente, Ramiro, el hombre corpulento de sombrero de vaquero, que se había erigido como el experto no oficial, se levantó. «Yo entiendo de motores. Voy a ayudar», declaró, como si su presencia fuera la solución. Otro hombre, más joven, se unió a él. «Mi padre era mecánico. Algo sé». Y así, el coro de los ignorantes formó su comité. Se reunieron en la parte trasera del autobús, donde el compartimento del motor estaba abierto, exponiendo una maraña de tuberías, correas y metal cubierto de grasa. El calor que emanaba del motor recién apagado era casi insoportable. Y allí, bajo el sol castigador, comenzó el teatro de la incompetencia. «Es el sobrecalentamiento», sentenció Ramiro con autoridad señalando el motor. «Este calor del desierto fundió el motor. Ya no sirve». «No puede ser», replicó el conductor. «La aguja de la temperatura estaba normal antes de que se apagara». «Entonces, es el diésel», argumentó el otro hombre. «Seguro que la gasolina que nos pusieron en la última parada estaba sucia. Tapó los inyectores». «Imposible», dijo Ernesto. «Cargué en una estación de confianza». Pasaron la siguiente hora en un ballet de inutilidad. Tocaban mangueras calientes y se quemaban los dedos. Miraban el nivel de aceite, que estaba perfecto. Golpeaban suavemente algunas piezas con una llave inglesa, como si un golpe pudiera resucitar un sistema muerto. Su confianza inicial se fue evaporando con el sudor, reemplazada por una creciente frustración y discusiones sin sentido. No tenían las herramientas adecuadas, ni el conocimiento real
para diagnosticar un problema tan grave. Solo tenían sus egos y sus teorías superficiales. Desde su asiento dentro del autobús, Luna los observaba a través del cristal trasero, sucio y deformado por el calor. Veía cómo centraban todos sus esfuerzos en el compartimento del motor. Veía cómo señalaban, discutían y se movían alrededor de la parte equivocada del autobús. En su mente era una escena casi cómica en su absurdidad. Era como ver a un grupo de médicos intentando curar un ataque al corazón masajeando el pie del paciente. El problema no estaba allí. El sollozo que ella había sentido, la vibración metálica que precedió al colapso, no venía del motor. Venía de más atrás, de más abajo, del sistema que transfería la potencia del motor a las ruedas, de la transmisión. El público de esta historia, al igual que Luna, ahora sabía más que los expertos. La frustración se acumulaba no solo por el peligro, sino por la estupidez de los que se negaban a ver lo evidente. El coro de los ignorantes cantaba sus canciones de certeza completamente ajenos a que la única persona que conocía la verdadera letra de la canción del desastre estaba sentada en silencio, observándolos fracasar. ¿Sienten esa frustración? Esa sensación de ver la respuesta claramente, mientras los que están al mando solo dan vueltas en círculos. Esa es la esencia de esta historia. La verdad, a veces, es un susurro silencioso en una habitación llena de gritos ignorantes. Si te identificas con esa lucha, si crees que las perspectivas diferentes son la clave para resolver los problemas más grandes, entonces eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete. Ayúdanos a seguir contando las historias que le dan el poder a las voces que realmente importan, sin importar lo bajo que hablen. El interior del autobús se había convertido en una olla a presión de calor y desesperación. El sol, ahora en su punto más alto, golpeaba el techo de metal, transformando el aire en una masa densa y casi irrespirable. Los pasajeros se abanicaban inútilmente con revistas y trozos de cartón. Un bebé lloraba sin consuelo. La atmósfera era una mezcla de sudor, miedo y la renuncia silenciosa a la esperanza. Afuera, el coro de los ignorantes continuaba su actuación. Ernesto, el conductor, y Ramiro, el autoproclamado experto, seguían dando vueltas alrededor del compartimento abierto del motor, sus rostros cubiertos de sudor y grasa, su confianza inicial ahora reemplazada por una frustración palpable y discusiones cada vez más acaloradas. Dentro del autobús, Luna observaba la escena a través del cristal trasero. Su mente había procesado la situación y había llegado a una conclusión lógica e irrefutable. Se giró hacia su madre, Sofía, que rezaba en voz baja a su lado. «Mamá», dijo Luna, su voz clara y tranquila en medio del murmullo de pánico. «El problema no está donde ellos están buscando». Sofía la miró, sus ojos llenos de angustia. «¿Qué quieres decir, mi amor?» «El sollozo que sentí antes», explicó Luna. «La vibración era un patrón de engranajes, no de pistones. El ruido final fue un bloqueo, no una explosión. El motor se apagó porque el sistema de tracción se atascó y el motor no podía girar. El problema está debajo, en la caja de transmisión». Sofía, aunque no entendía los detalles técnicos, entendía la certeza en la voz de su hija. Había visto esa misma certeza antes, cuando Luna resolvía problemas complejos en casa, cuando encontraba objetos perdidos, siguiendo una lógica que nadie más veía. Pero la idea de enfrentarse a ese grupo de hombres orgullosos y frustrados la aterrorizaba. «Luna, por favor», suplicó en un susurro, «no te metas. Esos hombres son testarudos. No van a escuchar a una niña, solo se enfadarán más. Nos meterás en problemas». «Pero su lógica es incorrecta», insistió Luna, no con emoción, sino con la frustración de un matemático viendo a alguien intentar resolver una ecuación con la fórmula equivocada. «Están perdiendo el tiempo, y el agua se está acabando». La mención del agua hizo que Sofía
Mirara a los otros pasajeros. Vio a la anciana del rosario, ahora con los labios secos y la respiración agitada. Vio al bebé, su llanto cada vez más débil. El miedo por su hija luchó contra el miedo por la supervivencia de todos. Con un suspiro que pareció llevarse sus últimas fuerzas, se levantó. «Está bien», dijo. «Yo se lo diré, pero si no escuchan lo dejamos, ¿entendido?» Luna asintió. Sofía bajó del autobús. El calor del desierto la golpeó como una pared. Se acercó tímidamente al grupo de mínimo de cientos. «Hombres, disculpen, señores», comenzó, su voz apenas audible. «Sé que están muy ocupados, pero mi hija, ella es muy observadora y cree que el problema podría no estar en el motor, sino en la caja de cambios, debajo». La reacción fue exactamente la que temía. Ramiro, el hombre corpulento, se giró y la miró de arriba a abajo antes de soltar una carcajada. «La caja de cambios. Señora, por favor, ¿qué sabrá una niña de eso? Si fuera la transmisión, el motor seguiría encendido. Simplemente no andaría. Esto es un problema de motor, se lo digo yo». Ernesto, el conductor, aunque más diplomático, fue igualmente despectivo. «Agradezco la sugerencia, señora, de verdad, pero llevo 30 años conduciendo estos trastos. Conozco el sonido de un motor muerto cuando lo oigo. Volvamos a lo importante». Y con eso le dieron la espalda, desestimando su mensaje y con él la única verdad que podría salvarlos. Sofía regresó al autobús, con el rostro bañado en lágrimas de vergüenza y derrota. «Te lo dije, Luna. No escuchan», susurró, dejándose caer en el asiento. «Ahora solo nos hemos puesto en ridículo». Luna observó a su madre llorar. No entendía la complejidad de la vergüenza social, pero entendía el concepto de fracaso. Y su lógica le decía que no habían fracasado porque su teoría fuera incorrecta, sino porque el sistema de comunicación era defectuoso. El canal, su madre, no había tenido la autoridad suficiente para que el receptor, los hombres, aceptara el mensaje. Por lo tanto, tenía que cambiar el canal, tenía que ser ella misma. Se levantó. «Luna, ¿qué haces? Siéntate», le suplicó su madre. Pero Luna ya estaba bajando los escalones del autobús. El sol del desierto la golpeó con toda su fuerza, pero no pareció notarlo. Caminó con una determinación tranquila hacia el grupo de hombres, una pequeña figura avanzando hacia un muro de arrogancia. Se detuvieron en sus discusiones inútiles y la miraron, primero con sorpresa y luego con una irritación manifiesta. «¿Qué quieres?» «Ahora, niña», espetó Ramiro, «¿vienes a darnos otra lección?» Luna se detuvo frente a ellos. No levantó la voz. No usó un tono suplicante. Simplemente declaró los hechos con una claridad cristalina. «No es el motor», dijo. «La vibración que oímos antes era un diente de engranaje saltando dentro de la caja de la transmisión. El ruido final fue ese diente rompiéndose por completo y bloqueando todo el sistema. El motor se apagó como una medida de seguridad para no destruir el eje de transmisión. Están buscando en el lugar equivocado». Su precisión técnica, su análisis detallado, viniendo de una niña de 12 años, no generó admiración. Generó una reacción aún más violenta de burla, una defensa agresiva de sus egos heridos. «Ja, ja, ja, ja. Oigan esto», gritó Ramiro a los otros pasajeros que miraban desde el autobús. «Tenemos una ingeniera de la NASA aquí. Una niña nos va a dar clases de mecánica avanzada». El otro hombre se unió a las risas. Seguro lo vio en una caricatura. «¿Qué sigue? ¿Vamos a arreglarlo con cinta adhesiva y un chicle?» Ernesto, el conductor, se arrodilló frente a ella con una falsa paciencia. «Mira, niña», dijo con un tono condescendiente que era más insultante que un grito. «Aprecio mucho tu imaginación, de verdad. Pero esto es el mundo real. ¿Por qué no vuelves adentro con tu mamá, donde hace un poquito menos de calor, y nos dejas a los hombres, a los que sabemos de esto, encargarnos del problema?» Era la humillación definitiva. Estaban invalidando no
Solo su conocimiento, sino su propia percepción de la realidad. La estaban tratando como a una tonta, como a un estorbo. Luna los miró a los ojos, a cada uno de ellos. Vio su confianza, su certeza en su propia ignorancia, y comprendió que la lógica no era suficiente para romper un muro de prejuicios. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y caminó de regreso al autobús, el sonido de sus risas siguiéndola como un veneno. Se sentó en su asiento, no derrotada, sino con una nueva y fría claridad. Había presentado su diagnóstico, el sistema se había negado a aceptarlo. Ahora solo quedaba esperar a que el sistema colapsara por completo bajo el peso de su propia estupidez. Solo entonces, quizás, estarían listos para escuchar. Las horas que siguieron a la humillación de Luna se arrastraron con una lentitud cruel, marcadas por el movimiento implacable del sol a través del cielo sin nubes. El interior del autobús se convirtió en una sauna, un horno de metal y vinilo donde el aire era tan caliente y pesado que parecía un esfuerzo físico respirarlo. El optimismo inicial de los pasajeros se había evaporado junto con las primeras gotas de sudor, reemplazado por una apatía desesperada. Las conversaciones cesaron, las risas forzadas se extinguieron, solo quedaba el llanto intermitente del bebé, cada vez más débil, y el sonido de la gente abanicándose con cualquier cosa que tuvieran a mano. Un periódico viejo, un mapa, un abanico de cartón improvisado. El agua se convirtió en la moneda más valiosa del mundo. Las pocas botellas que había se compartieron con una solemnidad casi religiosa, cada sorbo medido, cada gota atesorada. Afuera, el espectáculo de la incompetencia también había llegado a su fin. El coro de los ignorantes había perdido su voz. Ernesto, Ramiro y el otro hombre, después de 2 horas de esfuerzos inútiles, se habían rendido. Ya no discutían sobre teorías. Ya no golpeaban piezas con llaves inglesas. Estaban sentados en el suelo, buscando la escasa sombra que proyectaba el propio autobús, sus ropas empapadas de sudor, sus rostros cubiertos de grasa y derrota. La arrogancia se había derretido bajo el sol del desierto, dejando solo a 3 hombres cansados y sin respuestas. De vez en cuando, uno de ellos se levantaba, miraba el motor silencioso, como si esperara que resucitara por sí solo. Suspiraba y volvía a sentarse. Su fracaso era ahora un hecho tan vasto e innegable como el desierto que los rodeaba. Luna, dentro del autobús, también sentía los efectos del calor. Su piel estaba pegajosa, su respiración era un poco más rápida de lo normal, pero mientras los demás se hundían en la desesperación, su mente permanecía clara, analítica. Observaba, veía el patrón del pánico, veía cómo la anciana del Rosario, la señora Matilde, comenzaba a respirar con dificultad. Veía cómo el bebé de la joven pareja dejaba de llorar y entraba en un estado de letargo preocupante. El problema ya no era una simple avería mecánica, se había convertido en una crisis de supervivencia. La ecuación había cambiado. Las variables ahora incluían la deshidratación, la insolación y el tiempo que se agotaba. Su teoría sobre la transmisión ya no era una simple curiosidad intelectual, era la única solución lógica para una situación que se volvía cada vez más ilógica y peligrosa. Esperaba, sabía que el sistema humano, al igual que el mecánico, necesitaba llegar a un punto de fallo total antes de estar listo para aceptar una solución radical. El sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, una belleza cruel que nadie a bordo podía apreciar. El calor no cedía, y con el anochecer vendría un nuevo peligro, el frío del desierto. Fue entonces cuando Ernesto, el conductor, se levantó, se limpió el sudor de la cara con el dorso de la mano y se subió al autobús. Se paró en el pasillo, su rostro una máscara de derrota. «Escuchen todos», dijo, su voz ronca. «He intentado todo lo que sé. No hay
Nada que pueda hacer. No hay señal. Tendremos que pasar la noche aquí y rezar para que un coche pase por la mañana. Un gemido colectivo recorrió el autobús. La última chispa de esperanza se había extinguido. La desesperanza era ahora la única pasajera a bordo. La declaración de rendición de Ernesto fue el catalizador que Sofía, la madre de Luna, necesitaba. El miedo que la había mantenido en silencio, el miedo a la humillación, el miedo a perder su empleo, todo eso se evaporó, reemplazado por un instinto mucho más poderoso. El miedo a perder a su hija, el miedo a no sobrevivir la noche. Miró el rostro pálido de Luna, miró a la anciana que jadeaba en su asiento, y una furia protectora, una furia de leona, se encendió en su interior. Se levantó, y esta vez no había timidez en su postura. Caminó directamente hacia Ernesto, que estaba siendo rodeado por pasajeros que le hacían preguntas desesperadas. «Esperar», dijo Sofía, su voz tan fuerte y clara que silenció a todos los demás. «¿Esperar a qué? A que la señora Matilde deje de respirar, a que los niños se deshidraten por completo. Mi hija les dijo dónde estaba el problema hace 5 horas». Ernesto la miró, agotado. «Señora, por favor, ya hemos hablado de esto». «No», lo interrumpió ella, su dedo apuntando a los hombres sentados afuera en la sombra. «Ustedes no han hecho nada. Han estado mirando la parte equivocada del autobús durante 5 horas mientras nosotros nos asamos aquí dentro. Se rieron de ella. ¡Se burlaron de mi hija!». Ramiro y el otro hombre, al oír los gritos, se acercaron a la puerta del autobús, sus rostros una mezcla de culpa y hostilidad. «¿Y qué quiere que hagamos, señora?», espetó Ramiro. «¿Que nos pongamos a desarmar la transmisión en medio del desierto por la fantasía de una niña?». «Sí», respondió Sofía, su voz ahora temblando de rabia. «Sí, eso es exactamente lo que quiero que hagan. ¿Qué tienen que perder ahora? ¿Su orgullo? Nuestro orgullo no nos va a dar agua. Nuestro orgullo no nos va a salvar del frío de esta noche». Su arrebato tuvo un efecto inesperado. Los otros pasajeros, que hasta ahora habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar su apoyo. «La señora tiene razón», dijo un joven desde el fondo. «No perdemos nada con intentarlo». «Cierto», añadió otra mujer. «Ustedes no han solucionado nada. Dejen que la niña intente». La opinión pública había cambiado. El coro de los ignorantes ahora estaba acorralado, no por la lógica de Luna, sino por la desesperación colectiva. Ernesto, el conductor, miró los rostros acusadores de los pasajeros, miró a sus compañeros expertos, que ahora no sabían dónde meter la cara, miró sus propias manos, sucias de grasa e inutilidad. No le quedaban más opciones. Su autoridad se había desvanecido, su orgullo estaba hecho jirones. Con un suspiro que fue la bandera blanca de su rendición, miró a Sofía. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro. «Usted gana». Luego levantó la vista y miró hacia el interior del autobús, buscando a la pequeña figura silenciosa sentada junto a la ventana. «Dígale a su hija», hizo una pausa, tragando saliva. «Dígale que nos muestre qué hacer». La última opción había sido aceptada. Todos los ojos se volvieron hacia Luna, que había observado toda la escena sin cambiar de expresión. El escenario, por fin, era todo suyo. La decisión estaba tomada. El autobús entero, un microcosmos de la sociedad ahora unido en una frágil alianza de desesperación, observaba, en silencio, mientras Luna descendía del vehículo. No caminó con arrogancia, sino con el propósito tranquilo de un ingeniero que se acerca a un sistema que entiende. Los hombres, Ernesto, Ramiro y el otro, la miraban con una mezcla de resentimiento y una curiosidad que no se atrevían a admitir. Se sentían estúpidos, pero la presión de los otros pasajeros y la falta total de alternativas los obligaba a seguir el liderazgo de la niña. «Debajo», dijo Luna, su voz clara en el silencio del desierto. «La caja de transmisión está aquí, junto al eje trasero».
Señaló una pesada placa de metal rectangular, cubierta de grasa y polvo solidificado por el calor. Hay que quitar esa tapa. La tarea era más fácil de decir que de hacer. El trabajo era sucio, pesado, y se desarrollaba bajo el sol abrasador que aún castigaba la tierra. Ernesto y Ramiro se deslizaron bajo el autobús, sus ropas limpias manchándose instantáneamente. El calor que emanaba del asfalto era sofocante. Los tornillos que sujetaban la tapa de la transmisión estaban oxidados y apretados por años de uso y abandono. ¡No se mueve!, gruñó Ramiro, su cara roja por el esfuerzo, mientras intentaba girar una llave inglesa que resbalaba. «Necesitamos más palanca». Ernesto, usando un tubo de metal para extender el mango de la llave, se unió a él. Juntos, aplicaron toda su fuerza. El metal chirrió en protesta. Los otros pasajeros formaron un semicírculo a una distancia respetuosa, observando la escena como si fuera un ritual antiguo y extraño. Vieron a los dos hombres más fuertes y ruidosos del grupo sudando y luchando, siguiendo las instrucciones de una niña silenciosa que simplemente observaba, su rostro impasible. Después de lo que pareció una eternidad, el último tornillo cedió con un chasquido. Con un esfuerzo coordinado, los hombres retiraron la pesada tapa de metal, revelando el corazón del sistema de transmisión, un mundo complejo de engranajes de diferentes tamaños, sumergidos en un aceite oscuro y espeso. La linterna del teléfono de Ernesto iluminó el interior. A primera vista, todo parecía normal. Los engranajes estaban allí, inmóviles, silenciosos. «No veo nada, niña», dijo Ernesto, su voz con un toque de triunfo amargo, como si se sintiera aliviado de que ella estuviera equivocada. «Todo parece estar en su sitio». Luna, sin decir una palabra, se arrodilló en el asfalto caliente y se asomó para mirar. Su mirada no era la de alguien que busca, era la de alguien que confirma. «Pídale a alguien que gire la rueda trasera», dijo con calma, muy despacio. El otro hombre, siguiendo la orden, fue a la rueda trasera y comenzó a girarla lentamente. Dentro de la caja, el conjunto de engranajes comenzó a moverse, un perezoso y pesado ballet metálico. Giraron. 1, 2, 3 engranajes, todos parecían perfectos. Y entonces, cuando el engranaje principal y más grande completó media rotación, apareció. Era como una sonrisa rota en una dentadura perfecta. Un hueco, un espacio vacío donde debería haber un diente de acero macizo. Y unos centímetros más abajo, encajada entre otros 2 engranajes más pequeños, estaba la causa de todo, un trozo de metal irregular y afilado. El diente roto se había partido por la mitad, y la otra mitad, ahora una cuña mortal, había bloqueado todo el mecanismo, forzando la parada catastrófica del motor. El fantasma tenía un cuerpo, y era pequeño, simple y brutalmente físico. El silencio que siguió al descubrimiento fue más profundo que el silencio del desierto. Ramiro, el hombre que se había reído más fuerte, metió la mano en el aceite espeso y con la punta de sus dedos sacó el pequeño trozo de metal roto. Lo sostuvo en la palma de su mano sucia. Era tan pequeño, tan insignificante. Y sin embargo, esa pequeña pieza de acero había derrotado a su experiencia, a su orgullo, a su certeza de hombre. Miró el trozo de metal y luego miró a Luna, que seguía arrodillada, observándolo con sus ojos tranquilos. La arrogancia en el rostro de Ramiro se desmoronó, reemplazada por una expresión de puro y absoluto asombro. «Yo», comenzó, su voz ronca. «No puedo creerlo. Estaba aquí, todo el tiempo». Ernesto, el conductor, se levantó lentamente, se limpió las manos en sus pantalones, un gesto inútil. Se acercó a Luna, que ahora se ponía de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Ya no la veía como a una niña extraña, la veía como a una especie de oráculo, una vidente de la mecánica. «¿Cómo?», preguntó, su voz llena de una reverencia que rozaba el miedo. «¿Cómo lo sabías? Nadie podía saberlo, no había forma de verlo».
Luna finalmente lo miró a los ojos. «No lo vi», respondió ella, su voz tan tranquila como siempre. «Lo sentí. La vibración». Hizo una pausa, buscando las palabras para describir un proceso que para ella era puramente intuitivo. Tenía un patrón ilógico, un ritmo roto, como un corazón saltándose un latido, clac-clunk, el sonido del diente saltando, el sonido final, el clang, fue el bloqueo. Su explicación era tan simple, tan elegante y tan completamente ajena a la forma en que ellos pensaban, que los dejó aún más atónitos. Ella no había usado la vista, había usado el oído y el tacto, había escuchado el lenguaje secreto de la máquina. La verdad, ahora revelada, se extendió entre los demás pasajeros como una onda expansiva. La mujer cuyo bebé había estado llorando se acercó y le ofreció a Luna su propia botella de agua, la última que le quedaba. «Toma, querida», dijo, «la mereces más». Y que nadie, los jóvenes mochileros, la miraban como si fuera una superheroína. El coro de los ignorantes se había disuelto, reemplazado por un coro de admiradores silenciosos. La dinámica de poder se había invertido por completo. El problema estaba identificado, pero seguían varados. Fue Ernesto quien, con una nueva humildad, se dirigió a Luna, ya no como un adulto a una niña, sino como un subordinado a su comandante. «¿Y ahora qué hacemos, jefa?», preguntó, la palabra jefa saliendo de su boca con una mezcla de ironía y el más sincero respeto. La pregunta colgaba en el aire caliente del desierto. Luna no tenía la respuesta para arreglar el autobús, pero había hecho algo mucho más importante. Había restaurado la esperanza. Y ahora, con la verdad en sus manos, todos la miraban a ella, esperando su siguiente movimiento, su siguiente instrucción lógica. La dinámica de poder en medio del desierto se había invertido de forma tan completa que era casi palpable. Los hombres que horas antes se reían con arrogancia, ahora miraban a Luna con una mezcla de reverencia y sumisión. Ernesto, el conductor, con el rostro cubierto de grasa y humildad, se acercó a ella como si se acercara a un oráculo. «Jefa», dijo, y la palabra, aunque dicha en voz baja, resonó con el peso de su capitulación. «¿Qué hacemos ahora? Sabemos cuál es el problema, pero seguimos atrapados». Luna levantó la vista de la pieza rota que aún sostenía Ramiro. Su mente ya había procesado los siguientes pasos. «El motor no funciona», dijo con su lógica tranquila, «pero la batería principal del autobús todavía tiene carga. El radio de emergencia de onda corta debería funcionar. No depende del motor». Ernesto y Ramiro intercambiaron una mirada. El radio de emergencia era un equipo arcaico, obligatorio en los autobuses de larga distancia, pero que rara vez se usaba y que muchos conductores novatos ni siquiera sabían operar. Ernesto corrió hacia la cabina, seguido por Luna y Sofía. Abrió un pequeño compartimento sobre su cabeza y reveló un viejo aparato de radio, polvoriento y con un micrófono pesado. Lo encendió. Un zumbido estático llenó la cabina. «Funciona», dijo con alivio. Se aclaró la garganta, listo para hacer la llamada de auxilio. «Atención base, aquí el autobús 407 de la línea Sol del Desierto. Tenemos una avería en la carretera federal 40, aproximadamente en el kilómetro 300. «No», lo interrumpió la voz tranquila de Luna. Ernesto se detuvo, con el micrófono en la mano. «No, no digas solo que estamos averiados», explicó Luna. «Perderemos tiempo. El equipo de rescate vendrá preparado para un problema de motor, que es lo más común. Traerán las herramientas equivocadas. Tardarán horas en volver y buscar las piezas correctas. El tiempo es un factor crítico. Tenemos que ser específicos». Ernesto la miró, comprendiendo la brillantez de su lógica. Era una niña pensando no solo en el rescate, sino en la eficiencia del rescate. Asintió y le acercó el micrófono a Ash. «Luna, dígame usted qué decir. Yo lo repetiré palabra por palabra». Y entonces los pasajeros que se habían agolpado cerca de la cabina fueron testigos de algo extraordinario.
La niña silenciosa, la hija de la limpieza, comenzó a dictar un mensaje con la precisión de un ingeniero jefe de logística. «Repita esto», dijo. «Llamada de emergencia para la base. Aquí el autobús 407, matrícula X237B, de la línea Sol del Desierto. Nos encontramos varados en la carretera federal 40, marcador de 1200, kilómetro 302. La causa de la parada es un fallo catastrófico en la transmisión. Repito, el problema es la transmisión, no el motor. El motor está intacto, pero bloqueado». Hizo una pausa, su mente accediendo a los datos que había memorizado. El diagnóstico es un diente roto en el engranaje principal del eje de salida de una caja de cambios modelo 7B, de un autobús Marco Polo Viaggio de 1998. Se requiere un camión de remolque de alta capacidad para vehículo pesado y un mecánico especialista en transmisiones con el conjunto de engranajes de repuesto para ese modelo específico. Hizo otra pausa. Y lo más importante, añadió, su voz mostrando por primera vez un matiz de preocupación por los demás. Repito, necesitamos con urgencia agua y asistencia médica básica para 22 pasajeros, incluyendo niños y una persona de la tercera edad con síntomas de agotamiento por calor. Fin del mensaje. Ernesto, con la boca seca, repitió el mensaje palabra por palabra en el radio. El nivel de detalle era tan abrumador, tan profesional, que los hombres como Ramiro simplemente sacudían la cabeza, completamente derrotados y maravillados. Después de unos minutos de estática, el radio crujió de vuelta a la vida. Recibido, autobús 407. Aquí base de la policía de carreteras. Confirmamos su diagnóstico. Es una de las llamadas de avería más precisas que hemos recibido en años. El diagnóstico específico nos ha ahorrado horas, quizás un día entero. El equipo de rescate correcto, incluyendo una ambulancia rural, ya ha sido despachado. El tiempo estimado de llegada es de 90 minutos. ¡Aguanten! Un grito de júbilo y alivio estalló entre los pasajeros. 90 minutos, no un día, no una noche, 90 minutos. Todo gracias a la lógica de la niña que habían ignorado. La autoridad de Luna ya no estaba en duda. Era absoluta. Ella era, sin lugar a dudas, la comandante de esa pequeña comunidad varada en el desierto. La espera de 90 minutos que siguió fue diferente a las horas de desesperación que la precedieron. La atmósfera en el autobús cambió por completo. La hostilidad y el miedo dieron paso a una calma comunal, a una sensación de unidad forjada en la crisis y cimentada en el respeto por su joven salvadora. Los pasajeros organizaron los recursos restantes, compartieron la poca agua y comida que quedaba, asegurándose de que los niños y la señora Matilde fueran los primeros. Cuidaron unos de otros, y todos, en silencio, trataban a Luna con una delicadeza y una reverencia que la incomodaban. Le ofrecían los mejores asientos, el agua más fresca, pero ella simplemente negaba con la cabeza y permanecía en su rincón, observando, procesando. Finalmente, en el horizonte del atardecer, vieron un parpadeo de luces azules y rojas. El convoy de rescate. La imagen de la grúa pesada y la ambulancia acercándose por la carretera solitaria fue una de las visiones más hermosas que cualquiera de ellos había visto jamás. Los pasajeros vitorearon y aplaudieron. La pesadilla había terminado. El jefe del equipo de rescate, un mecánico corpulento y experimentado llamado Carlos, fue el primero en acercarse. Ernesto y Ramiro le explicaron la situación, y luego, con un gesto de la cabeza, señalaron a Luna, que observaba todo desde la puerta del autobús. «Fue ella», dijo Ernesto. «Ella lo descubrió todo». Carlos miró a la niña, luego al engranaje roto que Ramiro le mostraba, y soltó un silbido de pura admiración. «Muchacha», dijo, acercándose a Luna, «en 30 años trabajando en este desierto he visto de todo. Pero nunca, jamás, he visto algo como esto. Tienes un don». En el viaje de regreso a la ciudad,
A bordo de un minibús del equipo de rescate, la historia ya era una leyenda. Los pasajeros no podían dejar de hablar de ello. Un empresario local que estaba en el autobús, el mismo señor Ferrer de nuestra otra historia, no apartaba la vista de Luna, ya pensando, calculando, la historia de la niña del desierto que había salvado un autobús lleno de gente era demasiado buena para no tener consecuencias. Al llegar a la terminal de la ciudad, ya había un pequeño grupo de periodistas locales alertados por el equipo de rescate. Pero Luna, abrumada por la multitud y el ruido, se escondió detrás de su madre y no dijo una palabra. No quería cámaras ni entrevistas. Su problema estaba resuelto. Su sistema estaba en orden. Quería irse a casa. Unas semanas después, la vida de Luna había vuelto a su tranquila normalidad. O casi. La historia se había mantenido mayormente local, gracias a que Ernesto y los otros pasajeros habían respetado la evidente necesidad de privacidad de la niña. Pero algo había cambiado para siempre. Un día, llegó un paquete a su humilde apartamento. Era una caja grande y pesada. Dentro, había un juego de herramientas mecánicas profesionales de la más alta calidad, relucientes y perfectamente ordenadas. Junto a las herramientas, había una carta. Era de Ramiro, Ernesto y los otros expertos del autobús. La carta no contenía solo un agradecimiento, contenía una disculpa. Querida Luna, leían las palabras escritas con una caligrafía torpe pero sincera. Nos reímos de ti porque no te entendimos y porque teníamos miedo de admitir nuestra propia ignorancia. Nos enseñaste que la verdadera experiencia no se mide en años, sino en la capacidad de ver la verdad. Nos enseñaste humildad. Y la carta terminaba con una promesa. Hemos reunido nuestro dinero para crear un pequeño fondo para tus estudios. No es mucho, pero es un comienzo. El mundo necesita más mentes como la tuya, que no solo ven el problema, sino que escuchan la solución. Y es aquí, en este gesto de humildad, en esta redención nacida del respeto, que encontramos el verdadero final de la historia. El reconocimiento de que el genio no tiene edad, ni género, ni clase social. Historias como esta son faros de esperanza. Si quieres que sigamos buscando estas historias que celebran a los héroes que no buscan aplausos, únete a nuestra misión, suscríbete y ayúdanos a demostrar que la lógica y la bondad siempre encuentran el camino.